Vamos a hacer una oración en reverencia a nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, honor, gloria y exaltación a ti, mi Dios. Venimos delante de tu divina presencia a pedirte, Señor, la guianza, Espíritu Santo, a pedir que tú tomes el dominio, el control de este estudio, Señor, que se estará dando para honra y gloria de tu nombre. Señor Jesús, glorifícate. Y que, Señor, lo que podamos aprender, lo que podamos escuchar, podamos llevarlo a nuestra vida, Señor, aplicarlo. Alimenta nuestro espíritu con esta tu palabra. Señor, enriquécenos con esta palabra que viene de lo alto. No es palabra humana, Señor, no es de este mundo. Es palabra directa que tú, Señor, nos has dado. Gracias te damos por la Biblia y por estos estudios, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermanos, por favor? Y vamos a continuar, hermanos. Estamos hablando de una serie de estudio que ha iniciado el siervo del Señor, y vamos a darle continuación, hermanos. El tema central es sobre el supremo llamado. La semana pasada, hermanos, gracias, hermano, estábamos hablando por el siervo del Señor, ¿verdad? El pastor Miguel. Él dio inicio a esta primera parte, donde hay diferentes tipos de llamado en la vida de cada uno de nosotros. No hay ninguna persona en este mundo, hermanos, no hay nadie que no tenga, hermanos, a un llamado de parte de Dios. Todos tenemos un llamado y es irreversible. El llamado es único. Entonces Dios nos hace muchos llamados. Por ejemplo, nos llama al arrepentimiento, Dios nos llama a conocerle, Dios nos llama a que salgamos del mundo, Dios nos llama, hermanos, a muchísimas cosas. Pero a través de esta secuencia de estudios que ya iniciamos, esperamos que usted esté realmente, hermanos, tomando nota. Puede parecerle un tema, un estudio simplificado, básico, tal vez algunos lo tengan por sencillo, pero nada es sencillo. La palabra del Señor, hermanos, muchas veces es dura. Oírla es fácil, vivirla, aplicarla es lo difícil. Si realmente, hermanos, prestáramos atención de todo corazón, escucháramos y aplicáramos, hermanos, esta iglesia ahorita estaría llenísima. Así como están los domingos, también ahorita estuviera de esa manera, en esa magnitud. Pero hay muchas razones y muchas causas, hermanos. Voy a cambiar el micrófono un poquito. Sí, gloria a Dios. Hay muchas causas, hermanos, muchas razones por la cual mucha gente no escucha, hermanos, la palabra de Dios. Y mire, hermanos, estamos hablando sobre el supremo llamado. La semana pasada, ya que el siervo de Dios introdujo el tema, tocó unos puntos que se van a estar tocando a través de estas semanas. Vamos despacio. La semana pasada él introdujo sobre el supremo llamado de Dios y lo dividió, hermanos, en tres partes que se van a estar dando de hoy en adelante. Primero, hermanos, ¿qué es ser un hijo de Dios? Siguiente va a ser ¿qué es un discípulo? ¿O qué es ser un discípulo de Dios? Y número 3, ¿qué es ser un siervo de Dios? La semana pasada el pastor hablaba, hermanos, para aquellos que no estuvieron aquí, estaba hablando de lo que no es ser un hijo de Dios. Y a través de el día de hoy, que estamos hablando del supremo llamado, podemos darnos cuenta que Dios nos hace un llamado a todos, cada uno, hermanos, de nosotros, a que seamos hijos de Dios. Pero tal vez usted que escuche este mensaje, que está aquí, y aquellos que asisten a través de las plataformas virtuales, se puedan decir, pero todos somos hijos de Dios. A la luz de la Biblia vamos a ver que no es así. Y usted que tiene poco tiempo y usted que tiene mucho tiempo, tal vez meses, tal vez años, cuando termine esta secuencia de estudios, a partir de hoy, cuando culmine el servicio, que es ser un hijo de Dios, usted hágase una evaluación propia. No evalúe al hermano. Yo mismo me voy a evaluar, a calificar. Usted haga lo mismo y diga: soy un hijo de Dios, soy una hija. O usted va a decir: estoy lejos
de ser un hijo, una hija de Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver la diferencia de ser un hijo a ser creación de Dios. La realidad es la siguiente. La buena noticia es de que Dios existe, Dios nos ama, Dios es real. De que todos y cada uno de los seres vivos que están en este planeta, hermanos, todos, incluyendo los seres visibles e invisibles que están en este entorno, en este mundo, ya casi los 8,000 millones de habitantes que hay a nivel global en los 7 continentes de la tierra, todos somos creación de Dios, todos. No hay nadie que no sea creación. La nada es igual a nada y menos que nada no produce nada. Hay un origen, hay un principio. Por eso la Biblia nos manda a Génesis, hermanos, al principio, al origen de las cosas. Y ese es Dios. Todo se sostiene a Él. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, que todos somos creación de Dios, pero no todos. Escuche muy bien esto. No todos son hijos de Dios. Vaya conmigo a Juan 1:3. Evangelio de Juan 1, verso 3. Doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquellos que están tomando notas, gracias, hermanos, hermana, por apreciar. No lo digo por mí, porque yo estoy aquí, hermanos. Cada hombre, cada mujer que se para aquí, usted muchas veces no se imagina horas y horas de estudio. Y muchas veces cuando usted no toma nota, hermanos, usted no aprecia. Está comprobado, hermanos, que mire, han dicho que el 10%, realmente el 5% es lo que queda en el cerebro. Si vamos, hermanos, 4 jueves atrás, hiciéramos una encuesta y fuéramos preguntando uno por uno cuál fue el título de hace 4 jueves, hermanos, quedaríamos en vergüenza. Si hablamos de 2 domingos atrás, hermanos, ¿cuál fue el tema, el título del mensaje del domingo pasado? Muchos van a quedar serios. Tal sí habrá unos que otros, hermanos, con una buena memoria, pero la mayoría somos así. Como seres humanos somos finitos y somos limitados. Es por eso, hermanos, que es bueno tomar estos tesoros. No los tenga minimizados ni los tenga por poco, hermanos. Entonces vamos a ver que todos somos, a la luz de la Biblia, creación de Dios. Juan 1:3 dice: todas las cosas, y escuche, subraye, todas. La Biblia es contundente, es precisa y por ende tiene, hermanos, una exactitud precisa. Cuando la Biblia dice todas, eso incluye todo, hermanos, todo lo existencial, lo visible y lo invisible. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si usted vuelve al 1 de Juan 1:1, habla de que en el principio, ¿verdad?, era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el 3 nos está diciendo, hermanos, que todo lo que existe, todo fue creado, fue hecho por Dios. Él, hermanos, dio origen, dio vida a todo lo que existe. Y sin Él, nada de lo que podemos ver, nuestro entorno, nuestro mundo, nuestro sistema, la vida, el origen, nada fuera, hermanos. Entonces, a través de este verso nos dice que todas las cosas fueron creadas por Dios. Eso incluye también al ser humano. Por este versículo podemos decir que todos, ahí sí hay razón. Hablando científicamente, hermanos, en la ciencia que usted hable, es cierto, todos somos creación de Dios. Puede hablar de la biogenética, puede hablar de la física, puede hablar de cualquier rama científica o cualquier, hermanos, ciencia que usted pueda mencionar. Es cierto, todos somos creación de Dios. El detalle es que no todos somos hijos de Dios. La magnitud es grande, la diferencia es demasiado grande. El texto aclara que Dios es el que hizo todas las cosas, pero no todos, escuche, no todos somos hijos de Dios. En Mateo 7:21, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo, no toda la creación, no todos, hermanos.
Voy a darles unos versículos que vaya preparando. Juan 8:41 en adelante. Abra Juan 8:41, hermanos. Vaya a la Biblia. Gracias a Dios por la pantalla, hermanos, por lo que se está proyectando. Pero vaya a la Biblia en Juan 8:41. Dice la Biblia que cuando los discípulos escuchaban la iglesia primitiva hablar del evangelio, iban y abrían los rollos o los pergaminos y analizaban a la luz de la escritura si las cosas eran así. Eso usted y yo debemos de aplicarlo también. Entonces vamos a ver en Juan 8:41. Hay un pasaje del 41 en adelante. Hay una conversación. Eso está precioso. Mire, estamos hablando de los rabinos, estamos hablando de las eminencias, estamos hablando de gente elocuente, estamos hablando de gente entendida en profundidad, estamos hablando de unas personas con un intelecto muy elevado a nivel teológico, a nivel profético, a nivel rabínico, a nivel, hermanos, bíblico. En cualquier ciencia ellos tuvieron ese privilegio tan grande como ningún otro pueblo en la faz de la tierra. Estamos hablando de escribas, fariseos, saduceos. Estamos hablando de los grandes rabinos, de los eruditos bíblicos, a quienes, hermanos, ellos les fue entregada la palabra de Dios. Y ellos, hermanos, tenían un alto concepto de sí mismos. Eran celosos de la ley, por ejemplo, los fariseos. Los escribas tenían otro entorno y los saduceos se ocupaban de las finanzas. Y hay un grupo grande religioso que tenía, como les decía, eran una eminencia para hablar. Y ellos aseguraban, hermanos, que ellos eran hijos de Dios. Y mire, hermanos, Jesucristo dijo en una ocasión que si nuestra estima o nuestras obras de nosotros los cristianos no fuera mayor que el de los escribas y los fariseos, dice, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo eran los fariseos? Wow, quedamos cortos, hermanos, nosotros los gentiles, nosotros los latinos. Ellos ayunaban, hermanos, ¿verdad? Muy seguido a la semana. Oraban 3 veces al día, alababan 7 veces al día, daban los diezmos de todo. ¿Y usted y yo haremos eso? Ellos dejaban lo que sea, trabajo, negocio, paraban porque ellos tenían su hora, hermanos, en la mañana, al mediodía y en la tarde, porque ellos se conectaban con Dios. Ellos, hermanos, buscaban mucho de Dios, pero no pudieron discernir los tiempos, ni pudieron identificar quién estaba delante de ellos. Y ellos decían, somos hijos de Dios. Pero aquel joven, hermanos, aquel muchacho, porque recuerde, Jesús fue un muchacho. Él empezó su ministerio de 30 años, un muchacho, y terminó a los 33 años, era un joven. Aunque se le dice Señor por la gloria, por la divinidad y por lo que Él es, lo que Él era, lo que fue y lo que siempre será, Señor. Pero Él era un muchacho. Ahí había rabinos, hermanos, de que toda su vida solamente habían dedicado su vida a interpretar profecías, a darle entorno, vida, interpretación a la escritura antigua. Y hermanos, cuando el Señor tiene una conversación, aquel muchacho, aquel hombre llamado Jesús de Nazaret, hermanos, Él tiene una conversación con esas personas, ya que ellos decían que ellos eran hijos de Dios. Decían todos, y principalmente nosotros los judíos, como hoy en día pasa mediante la religión, la ideología. La gente dice, yo soy hijo de Dios, yo soy una hija. Y cualquier secta, cualquier denominación dicen, somos hijos de Dios. Pero la realidad no es esa. ¿Por qué? Vamos a ver en este pasaje de Juan 8:41 en adelante que Jesucristo viene y enseña que no es así. No todos son o no todos somos hijos de Dios. Jesús le dice, no se equivoquen. Vamos ahí. En el nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Juan 8:41. Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Mire la expresión. Tenemos un padre y ese padre es Dios. Verso 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Yo he venido de parte de Dios, le está diciendo Jesús. Si Dios fuera su padre, a mí me amarían. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? Y luego la respuesta.
porque no podéis escuchar mi palabra. Verso 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mire, hermanos, en otras palabras, Jesús le está diciendo: ustedes son hijos del diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Wow. Verso 45: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y el 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios, ¿qué dice? Oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Aquí se da cuenta uno, hermanos, de que es difícil de aceptar esta cruda verdad y esta cruda realidad. Jesucristo nos enseñó que no todos son hijos de Dios. No todos. Este grupo que se decían que ellos eran los hijos de Dios, los electos, los predilectos, los llamados, los escogidos, los afortunados, etcétera. Jesús les dijo: ustedes son hijos del diablo. ¿Se da cuenta, hermanos? Una cosa es decir: yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, pero ¿será que Dios lo aprueba? ¿Será que Cristo, hermanos, lo aprobará? Mire, la excelencia perfecta y el modelo perfecto a seguir fue Jesús. Cada paso que Él daba desde antes de su ministerio, se escuchó la voz audible de su Padre, de Dios el Padre, que, hermanos, habló en ciertas ocasiones. En una de ellas, y la primera vez que se escuchó audiblemente la voz, fue en su bautizo, cuando dijo: este es mi Hijo amado, con el cual estoy muy complacido. ¿Podrá decir, hermanos, el Padre lo mismo de nosotros? ¿Podrá decir, hermanos, Jesús: ese es mi Hijo, esa es mi hija amada? Hay que meditar en esto. Hay que escuchar esto, hermanos, porque Jesucristo viene a decirnos, hermanos, que no todos son hijos de Dios. Interrogante. La pregunta es la siguiente: ¿eres un hijo de Dios? No contestes, medítalo. ¿Eres una hija de Dios? Y esto es para pensarse, hermanos. Dice la primera carta de Juan 3:10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ok, el que no escucha la palabra de Dios, Cristo dice: este no es de Dios. Porque si ustedes escucharan, dijo, la voz de Dios, su palabra, me escucharían a mí. Pero como no me han escuchado a mí, no han escuchado a Dios, tampoco a mí me escuchan. Y aquí añade lo siguiente: el que no ama a su hermano no es de Dios. Muchas veces decimos amar a Dios, pero no nos soportamos los unos a los otros. Y Jesucristo está hablando de una diferencia grande. ¿Cómo se conocen los hijos de Dios y cómo se conocen los hijos del diablo? ¿Cómo? Jesucristo lo dijo en muchas ocasiones: el árbol se conoce ¿por qué? Por sus frutos. Voy a darle, hermanos, unos puntos que nos va a ayudar demasiado. Punto número 1, hermanos, bajo el tema que estamos sobre el supremo llamado, y el llamado es este: Dios nos está invitando a cada uno a que seamos hijos de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, bajo este tema, hermanos, ¿qué es ser un hijo de Dios? Punto número 1, tome nota de esto: son verdaderos hijos de Dios aquellos que han creído en el Hijo de Dios. Voy a repetir ese punto, hermanos. Punto número 1: son verdaderos hijos de Dios aquellos que han creído en el Hijo de Dios. Dice Juan 1:11 y 12: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El verso 12 dice:
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted cree en Jesucristo, usted pasa de ser creación a ser hijo de Dios. Y usted puede decir, está fácil. Dice, a los que creen, se oye fácil, dice, a los que creen en su nombre les dio el privilegio de ser hechos o de ser llamados hijos de Dios. Solo que aquí hay unos pequeños detalles, más bien unos grandes detalles. Creer, hermanos, implica obediencia. Por si usted dice, yo creo en Jesús. Bueno, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. El ser humano cree pero no tiembla. Usted se puede, hermanos, imaginar cuando ellos escuchan al Señor, los demonios temblando. Y el ser humano es el único, hermanos, que no le tiene miedo a Dios, temor a Dios, respeto a Dios, reverencia a Dios. Muy natural para el ser humano el pecar, el hacer, y los demonios tiemblan, hermanos, tienen un miedo porque Dios es terrible, hablando en magnitud, en poder y en gloria, el peso que Él tiene, todo lo ve, todo lo sabe, hermanos. Entonces los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten, no le obedecen, no le siguen. Entonces creer implica obediencia, no a medias, total. Creerle a Dios, hermanos, creer en Dios, creerle a Cristo y creer en Cristo es total. Porque hay tanto fracaso en la vida. Porque gente va, gente viene, gente está arriba, gente está abajo, gente está en fuego, al ratito ya no quieren nada de Dios, porque medio creen, poquito. No hay una entrega total, no hay una obediencia total. Eso es creer, es obedecerle, es entregarse totalmente, es seguirle, hermanos, y hacer la voluntad de Dios. Eso implica, hermanos, que dejemos, o la persona que dice, yo ya creo en Jesucristo, bueno, gloria a Dios, si ya crees en Él, deja que Él gobierne tu vida, deja que Él reine tu vida. ¿Será que, cuántos creen en Jesús? Contesten, aquí sí contesten. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos tienen, hermanos, verdad? ¿O cuántos le han dado el acceso total a que Cristo gobierne sus vidas? ¿Cuántos hermanos aquí son gobernados totalmente por Dios? Y ahí nos quedamos bien cortos. ¿Cuántos hermanos son gobernados y han dejado que Cristo reine sus vidas totalmente? Y si usted dice amén, gloria a Dios, pero el testimonio de usted fuera el siguiente. Hermanos, como decía, la iglesia de Cristo estuviera en un fuego profundo como la iglesia primitiva. Los milagros serían el pan de cada día y la gloria, hermanos. Hubiera servicios que sí supiéramos a qué hora empieza, pero no sabríamos a qué hora hay que irnos. Es una realidad. Gracias a Dios, hermanos, soy joven todavía, pero yo vengo donde yo sabía a qué hora estaba en la iglesia. A veces, hermanos, los domingos yo me la pasaba todo el mediodía en la iglesia. Habría que estar a las 2 de la tarde y yo no sabía si regresaba a la casa a las 8, 9, 10 de la noche. No sabíamos. ¿Por qué? Porque, hermanos, estábamos ahí, nos preparábamos, orábamos. Hermanos, el culto glorioso, el llamado glorioso, la alabanza, caía el fuego, hermanos, y el pueblo no se iba. Hoy en día, hermanos, y lastimosamente no solamente aquí, en cualquier parte hay que ver el reloj. Y si ya se está tardando el hermano, ya lleva media hora, le falta media, y cuidado se pase. Si se pasa 15 minutos, hermanos, ya bájenlo. Pastor, que no hable tanto. Y queremos fuego, queremos gloria. Si ciertamente cayera la gloria, hermanos, créanlo. Decimos, el Señor está aquí, hay fuego, Señor, tu gloria. Si cayera, hermanos, si el Señor nos tocara, hermanos, aquí nos amanece. Pero como no estamos aptos, como no estamos listos, todavía no hemos visto nada de lo que Dios realmente quiere ser. Entonces, hermanos, el punto número 1 es que los verdaderos hijos de Dios son aquellos que han creído en el Hijo de Dios. Y ya hablamos que es creer, hermanos. ¿Está tomando nota? Bueno, vamos bien. Le voy a decir al pastor que les pregunte después, uno por uno. Juan, hermanos, 1:13. Prepárelo. Pero el punto número 2 es el siguiente. Estamos hablando de qué es ser un hijo de Dios. El punto número 2: son hijos de Dios los que son engendrados por la voluntad de Dios. Repito, para los que están tomando nota.
Y ahí está en la pantalla también, hermanos. Mire, son hijos de Dios los que son engendrados por la voluntad de Dios. Usted puede decir, bueno, pero yo soy hijo de mi papá y de mi mamá. De acuerdo a Job, ¿sabía usted que usted es engendrado de parte de Dios? O yo vengo de mi papá y de mi mamá. El genoma que usted tiene, ¿sabías, hermanos, que de parte de Dios venimos? Mire, dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, ¿quiénes son hijos de Dios? Bueno, son aquellos, hermanos, que son engendrados por la voluntad de Dios. Porque tal vez algunos jóvenes, o tal vez tú, papá, que estás aquí, mamá o alguien, alguna vez en la vida escuchó a papá o a mamá, o has escuchado a alguien que dijo, es hijo del descuido, ni estaba planeado. Bueno, tal vez tu papá no te planeó, tu mamá no te planeó, pero en la eternidad ya estaba escrito que tú pasarías en este mundo. Entonces la voluntad de Dios fue engendrarte, traerte al mundo para darte un propósito en esta tierra, hermanos. Darte una casa llamado cuerpo. Porque tú eres, hermanos, un espíritu que vino de la eternidad. Tienes un alma y esa alma vive en una casa que se llama cuerpo. Eso es lo que somos. No estoy hablando de lo tripartito, de lo tricótomo. Estamos hablando de lo que somos, hermanos. Entonces dice que somos engendrados no de la sangre, no es del humano, sino, hermanos, por la voluntad de Dios. Esos son los hijos de Dios. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir, hermanos, que aquellos que son ser engendrados? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en otras palabras, simplificando, hermanos, las palabras, la palabra engendrar aquí en este pasaje de la Biblia en profundidad traducida para nuestro castellano, es que la palabra aquí engendrar significa nacer de nuevo. O sea, en otras palabras, hermanos, los hijos de Dios son aquellos, hermanos, que son engendrados por Dios, pero nacen de nuevo. Todos, hermanos, aquellos que quieren ir al cielo tienen que nacer dos veces. Muy importante. El impío no. El impío muere, ¿verdad? Tiene doble muerte. Nace una sola vez y dos veces muere. Nace una vez de su mamá, muere la muerte física y muere la muerte segunda. Es lo más terrible. El hijo de Dios es al revés. El hijo de Dios vive, hermanos, para el Señor y nace dos veces. Nace de su mamá, pero también nace de nuevo bajo el Espíritu Santo. Recuerda a Nicodemo, hermanos. Ustedes recuerdan cuando estamos hablando de la serie, ¿verdad?, de Apocalipsis, de los Nicolaitas. Demos viene de la palabra democracias. Entonces, este hombre que estaba en un alto estima en el gobierno, en el Sanedrín de Israel, un hombre conocedor en palabra, viene y le pregunta a Jesús, Rabí, y le empieza a decir, sabemos que has venido de la parte de Dios, bla, 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 y le hace unas preguntas y Jesús le dice, mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y luego le dice, ni puedes entrar en el reino. O sea, lo que está hablando, hermanos, para ser hijos de Dios, son aquellos que son engendrados bajo la voluntad o por la voluntad de Dios. Entonces, si ya has sido engendrado por la voluntad de Dios, tienes que nacer de nuevo. Mucha gente, ¿por qué cree que no cambia, hermanos? No hay cambio de carácter, tiene una lengua más larga que la cuaresma. ¿Y por qué no cambian? Hay gente, hermanos, que no cambia. Años van, años vienen, siempre derrotados, derrotadas, incrédulas, problemas y en depresión. Y hermanos, tienen tantas cosas, peor que el mundano, y lo digo con mucho respeto. ¿Y sabe por qué hacemos mención de esto? Porque Cristo te llamó para hacerte libre. Un hijo de Dios, una hija de Dios no puede vivir deprimido, deprimida. Es cierto que van a vivir momentos difíciles, hermanos, pero cuando tú naces de nuevo, todo tu entorno cambia, hermanos. Es cierto que no todo es color de rosa. Dios prometió estar con nosotros en los momentos más oscuros, pero aquel que ya nació de nuevo, hermanos, es una nueva persona. Habla diferente, se comporta diferente, piensa diferente, actúa diferente. Hasta todo lo que ya te conocieron dice, wow, ciertamente Dios existe. Porque hay tres cosas, recuerde, tres cosas para evangelizar. Es a través de la Biblia, por supuesto, llevando las buenas noticias. Pero también tenemos, hermanos, la escritura, ¿verdad? Pero hay algo muy importante. Una de ellas es el testimonio. Sí, usted tal vez no predique, no le hable a alguien de Cristo, pero con tu testimonio tú estás
predicando a un Cristo vivo. Entonces, hermanos, es nacer de nuevo. Entonces, ¿qué se necesita para ser un verdadero hijo de Dios? Y la respuesta es esa: se necesita nacer de nuevo. Esos son los verdaderos hijos de Dios. La pregunta, hermanos, ¿ya naciste de nuevo? ¿Ya te bautizaste? ¿Ya te entregaste? ¿Ya moriste para el mundo y vives para Dios? ¿Has sido aprobado por el Espíritu Santo? ¿Has sido aceptado? El Espíritu Santo, hermanos, te lo comprueba. Vamos a ver el punto número 3 y usted va a llegar a una verdad muy precisa. ¿Qué es ser hijo de Dios? Punto número 3. Son hijos de Dios aquellos a quienes el Espíritu Santo los confirma. Escuche, hermano, hermana, amigo, aquellos que sintonizan a través de este medio masivo de comunicación, a través del internet. Los verdaderos hijos de Dios son aquellos a quienes el Espíritu Santo lo confirma. No un pastor, no un maestro bíblico, no un exégeta, un erudito, etcétera. Es el Espíritu Santo. En otras palabras, es el Espíritu Santo el que se encarga de decir: ese es hijo de Dios. Es Dios mismo. Recuerde, hermanos, en una ocasión, cuando todavía la parte de la Biblia, hermanos, está llena de misterios. Y hay algo que no voy a entrar en detalles, pero la Biblia dice que se presenta Luzbel, o Satanás, o como usted le quiera llamar, el diablo, el adversario, se presenta un día delante de Dios. El Señor le hace una pregunta: ¿de dónde viene Satanás? Y empieza la conversación. Y el Señor le dice: ¿verdad? ¿Has mirado a Job, mi siervo? O sea, ¿quién dio testimonio? ¿El diablo? No. ¿Job? No. Mire, Job tenía muchas virtudes, cualidades, que era hijo de Dios, era temeroso de Dios, era recto, era un siervo fiel y era apartado del mal. ¿Y quién lo dijo? Nunca se paró Job a decir: oh, yo soy un siervo perfecto, temeroso, justo, bueno y apartado del mal. Job nunca dijo eso. ¿Quién fue el que dijo eso? Fue Dios. ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él en toda la tierra? Mire, ¿quién lo dijo? Dios. Entonces, los verdaderos hijos de Dios son aquellos a quienes el Espíritu Santo confirma. Vamos a Romanos 8:16. Dice Romanos 8:16: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Si se da cuenta, hermanos, cuando habla con E mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios. O sea, Dios mismo es el que está diciendo. Cuando habla de que da testimonio, es el que anuncia, confirma, dice, aclara, y todo lo hace Él a nuestro espíritu. Cuando está con minúscula y hablando de nuestro, está hablando de nuestra persona o del espíritu del humano. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son verdaderamente los hijos de Dios? Aquellos que en el Espíritu Santo lo confirma. ¿Será, hermanos, que el Espíritu Santo confirma que tú eres su hijo? ¿Será? No conteste. Piense: ¿será que yo realmente soy un hijo de Dios, una hija de Dios? Como estoy viviendo, ¿será que el Espíritu dirá: ese es mi hijo, esa es mi hija? ¿Será que dirá eso el Señor, hermanos? Entonces, si el Espíritu Santo da testimonio y allá en el cielo ya está tu nombre, lo aceptaste, lo recibiste, y tu nombre se menciona allá en la tierra: hay un hijo mío, es mi hijo, es mi hija, con dificultades, problemas, pero me ama, es mi hijo, es mi siervo. Y que el Señor lo diga, hermanos, es lo más lindo. ¿Sabía usted que eso es lo más lindo? También que el diablo lo diga, también eso es lindo. Que el diablo diga, hermanos, porque mire, como hijo de Dios, usted está anotado en el cielo y en el infierno también. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermano, pero en el infierno no. Sí, está escrito en la Biblia que en el libro de la vida mi nombre está apuntado. Sí, pero también en el infierno. Ahora, aclarando lo siguiente: tiene que estar apuntado en el cielo porque eres un buen siervo de Dios, eres un hijo de Dios, una hija. Pero también apuntado en el infierno. ¿Sabe por qué? Porque allá los demonios en el inframundo
se te puso en la lista de los más peligrosos. Una amenaza para los demonios, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, ¿quiénes son los verdaderos hijos? ¿O qué es ser un hijo de Dios? Ser un hijo de Dios es, hermanos, obedecerle. Ser un hijo de Dios es a quien el Espíritu Santo lo confirma. Amén. Y ya dimos la cita, Romanos 8:16. Punto número 4. Son verdaderos hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu. Mire, primero confirmados. Y el punto número 4, los verdaderos hijos de Dios son aquellos que son guiados. En otras palabras, son dirigidos, son encaminados, son direccionados. Cada paso que van a dar no lo hacen mecánicamente. Voy a usar esa palabra para suavizar esa palabra. Mecánicamente. ¿Sabe qué es mecánicamente, hermanos? Es cuando tomas algo así abrupto. Ya me voy de la iglesia, santo, ya me voy. Así. ¿Será que Dios te está diciendo que te muevas, que te vayas? Y la gente, ya me voy, ya no quiero saber nada de nadie. Y se enoja la gente, se va. Y se enojó con Dios o con los hermanos. ¿Y qué culpa tiene el Señor? Entonces, hermanos, aquí está diciendo que los verdaderos hijos son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. O sea que cuando tú eres verdaderamente un hijo, una hija, Él direcciona tu vida. Cualquier cosa que vayas a hacer, cualquier cosa por mínima que sea, Él te va a guiar. La Biblia, Jesucristo dijo: cuando venga el Espíritu, el cual será enviado en mi nombre, Él los guiará a toda verdad, a toda justicia. Él les va a decir las cosas que deben hacer. Por ejemplo, la hecatombe que estremeció al mundo con la llegada del COVID-19. Ministros, pastores, cualquier índole, hermanos, el título de siervo, sierva de Dios. Y yo me voy a incluir en eso, hermanos, porque yo también le pedí al Señor: Señor, direcciónanos. El mundo estaba con una incertidumbre al qué va a pasar. Y los siervos, hermanos, por primera vez se tuvieron que preparar. Y yo fui parte, para gloria de Dios, de eso. Nunca había estado predicando solamente con las pantallas. Eso fue un desafío a nivel global para todo el mundo. La iglesia vacía, solamente una pantalla. Y hermanos, nosotros, Señor, direcciónanos. ¿Qué necesita tu pueblo? ¿Cómo nos vamos a dirigir? ¿Qué vamos a hacer? Las directrices del mundo era: quédense en casa, nadie alabe a Dios, no salgan, alto contagio, bla, bla, bla. Pero ¿qué vamos a hacer, Señor? ¿Cómo va a reaccionar tu pueblo, Espíritu? Y el Señor nos iba diciendo que en el tiempo antiguo Dios mandó a cerrar las iglesias porque Dios quería que las familias volvieran a la oración, que las familias volvieran a la adoración. Y el Señor empezó a traer, a direccionar, hermanos. Entonces la iglesia ha sido hasta hoy, para gloria de Dios, direccionada, hermanos, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, a nivel individual, si tú eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios, el que te guía es el Espíritu Santo. Si no es así, hermanos, ahí le va la noticia triste. La buena es que si eres hijo e hija de Dios, Él te va a direccionar cuando estás mal, cuando es tu carne y no es el Espíritu. Y Él te va a redarguir si tú vas a estar en la casa, hermanos, agradecido con Dios, ¿verdad? En la casa de Dios, adorando, alabando, pudiendo estar, pero no quieren. Mucha gente hoy en día, hermanos, por cualquier cosa muy mínima y pequeña: no voy a ir a la iglesia, no voy. Pero si puedes, hermanos, la gente ha menguado demasiado. ¿Usted cree que un hombre o una mujer guiada por el Espíritu de Dios va a hacer su voluntad? ¿Sabe cuál, hermano? Voy a ser sincero, voy a decir una verdad. Si mi carne fuera, yo estuviera acostado en mi casa también. Si fuera mi carne. Soy humano también, hermanos, trabajo, también madrugo, también me canso, siempre también llevo una vida muy acarreada, siempre estoy también muy ocupado. Y si mi carne fuera, hermanos, también yo estuviera bien acostado en casa. Pero el Espíritu Santo es el que te da fuerza, es el que te guía, es el que te sostiene, es el que te respalda. Si eres direccionado y eres guiado, Él te va a guiar por el buen camino, hermanos, y Él te va a dar todo lo que tú necesitas. Amén. Entonces, hermanos, si eres un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, eres guiado por el Espíritu. La mala noticia es que si no eres guiada, no eres guiado por el Espíritu, lo siento mucho, hermanos, todavía no eres hijo de Dios.
Pero yo lo recibí hace tiempo, le dije, Señor Jesús. Bueno, lo aceptaste, te convenciste, no te convertiste. No creíste, porque acuérdese que creer es una entrega total, es obediencia total. A Dios no se le obedece conforme a tú piensas, es lo que Él dice y es lo que Él quiere. Analicemos nuestra vida, hermanos, estos años. ¿Cómo estás? ¿A dónde has llegado? ¿Cómo has crecido? Espiritualmente, un niño, hermanos, nace y andan gateando. Verá, muchos bebés aquí los tienen en brazos y al ratito andan caminando, corriendo, pero el bebé va creciendo, se va desarrollando. En el ámbito espiritual, hermanos, aquí, hermanos, y lo puedo decir porque he sido testigo de esto en esta iglesia, se han dado tantos, hermanos, mensajes, estudios, enseñanza a una profundidad o a un nivel, hermanos, que creo en mi corazón que la mayoría de los que estamos aquí, si fuéramos aplicativos, hermanos, la mayoría fuéramos maestros, enseñando, no aquí, afuera, con la familia, con aquellos que no conocen de lo porvenir, hermanos. Entonces, si eres guiado por el Espíritu Santo, felicitaciones, hermano. Dios te bendiga. Eres un hijo, eres una hija. Y si no eres guiado, no eres hijo de Dios. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? No conteste, no conteste. Pregúntese eso, hermanos. Punto número 5. Son verdaderos hijos de Dios aquellos que lo confirman por medio de lo que son y no de lo que hacen. Escuche. Una cosa es decir, yo soy hijo, yo soy una hija, pero una cosa que yo lo diga con mi testimonio. Entonces, bajo este tema, ¿qué es ser un verdadero hijo de Dios? Un verdadero hijo de Dios o ser verdaderos hijos de Dios son aquellos que lo confirman por medio de lo que son. Amén. Y de lo que hacen para el Señor, no de lo que dicen, porque hermanos, hay gente que tiene buenos proyectos y hagan y esto, pero se necesitan manos. Pero aquellos, hermanos, que con sus hechos, no palabras, recuerde que la palabra no cuenta, los hechos, hermanos. Aquellos que, si tú eres un hijo de Dios, en otras palabras, hermanos, en este punto número 5, si verdaderamente eres un hijo de Dios, lo confirmas con tu estilo de vida, para terminar pronto. Es más, ni necesitas decir que eres una hija, un hijo. Lo estás confirmando porque amas a Dios, tu servicio, tu entrega, tu obediencia, cómo te envuelves, cómo actúas, cómo hablas. Todo, hermanos, tu mirada, tu hablar destila gloria, destila presencia. La gente le gusta platicar contigo, le gusta estar, eres agradable. ¿Por qué? Porque hay algo diferente. Tu mirada, tu hablar, tú aportas una presencia, una unción, hermanos, que es la misma gloria del Señor. ¿Por qué cree que las multitudes se agolpaban con Jesús? Todos querían escucharlo, hermanos, porque su mirada destilaba amor, ternura, cariño, presencia, esencia misma de aquel que lo había enviado. Mire, 1 de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En otras palabras, hermanos, por naturaleza y por herencia de Adán, todos los que hemos nacido, ¿verdad?, de carne, todos somos pecadores, todos. Pero una cosa es ser pecador y otra cosa es amar el pecado. Todos aquí somos pecadores. La Biblia lo dice, que no había justo ni a uno, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos, privados, alejados de la gloria. Pero hay un pero. Cristo vino a pagar el precio. La Biblia dice que ahora somos santos y la gente, ustedes son los santos. Los santos son que Pedro, y que empiezan a mencionar la iglesia tradicional, esos son los santos. Bueno, si nosotros tenemos ese título de santos, no es porque hacemos cosas buenas o seamos perfectos. Es porque por medio del sacrificio que Él hizo, nosotros fuimos presentados, santificados, ahora delante del Padre, sin pecado, sin mancha y sin arruga. Únicamente se puede conseguir por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, no es lo mismo ser pecador por herencia que practicar el pecado. Una persona que no practica el pecado, hermanos, pues es una persona que está en obediencia al Señor. Pero una persona que practica el pecado, esa persona ama el pecado, se deleita en el pecado, se complace y no puede estar, hermanos, si no está pecando.
Y aunque venga y Señor, perdóname y no sale de lo mismo. Alguna adicción, algún pecado oculto, algún mal hábito, hermanos, y se sienten mal. Hay algo que le dicen que es la conciencia. No es conciencia, porque la conciencia sin Dios no tiene conciencia. ¿Sabía eso? Entonces no es la conciencia, es el espíritu que te redarguye y se está diciendo: lo que estás haciendo está mal. Entonces, hermanos, los que han nacido, ¿verdad?, los que son hijos de Dios, ya no practican el pecado. Primera de Juan 3:10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahora, hermanos, si Dios es nuestro Padre, de acuerdo a Mateo 22:37, explico. Jesús dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, si Dios es tu Padre, claro que como tu Padre, Él te cuida. Y eso nos gusta, ¿verdad? Cuando dicen amén. Como tu Padre, Él te provee. Como tu Padre, Él te da todo lo que necesitas. Porque la Biblia dice que cuál padre, hermanos, tiene a su hijo, le da lo que necesita, lo que le pide, etcétera. Pero también hay algo que como padre también Él nos enseña. Pero un punto bien importante es que también al que Él recibe por hijo, lo disciplina. Y ahí no nos parece a muchos. El Padre, hermanos, Dios, también a nosotros nos va a corregir y nos disciplina cuando nos desviamos. Entonces, si le obedecemos, hermanos, si hacemos su voluntad, Él va a estar complacido con nosotros. Para ir, hermanos, culminando, Malaquías 1:6. Vaya conmigo a ese verso. Hay unas interrogantes aquí, algunas preguntas. Y esas preguntas vienen directamente de Dios, del Padre. Mire, Antiguo Testamento, Malaquías 1:6. Le doy lectura, dice: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, y he aquí la pregunta, iglesia, dice: ¿dónde está mi honra? O sea, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde mi temor? ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Todavía se preguntaban, hermanos. Aquí está hablándole a Israel. El Señor los adoptó a todo Israel cuando los llamó, los sacó del desierto, y Él dio inicio al pueblo desde Abraham y los patriarcas. Y Él le dijo: si ustedes me dicen yo soy su Dios, su Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué no me obedecen? ¿Por qué no me tienen temor? El Señor les está preguntando y le habla al pueblo de Dios. Y también le habla a los sacerdotes, hermanos. Y a nosotros nos gusta, ¿verdad? Nos hizo reyes y sacerdotes, Apocalipsis 1:6. Y hasta cantamos: ya nos ha hecho reyes y sacerdotes. Lo que no queremos es los deberes de los sacerdotes. Lo que no queremos es los deberes de los reyes. Sabía que los reyes tenían que memorizar la palabra y vivirla y meditar en ella de día y de noche. Y sabía que los sacerdotes tenían que santificarse día a día, y hasta tenían una mitra en la parte de la frente con letras, hermanos, visibles, que decía: santidad a Jehová. Eso es ser un sacerdote de Dios. Entonces, hermanos, estamos hablando de que Jesucristo, como hombre o como hijo, en su humanidad, en todo este estudio que estamos viendo qué es ser un hijo de Dios, Jesucristo fue un excelente hijo, hermanos. Fue obediente hasta lo sumo, hasta la muerte. Él dice en Juan 6:38: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Mire, Jesucristo, hermanos, no hacía su propia voluntad. O sea, Jesús nos vino a enseñar cómo ser un verdadero hijo, cómo ser un hijo sincero, un hijo obediente, un hijo genuino por excelencia. Tenemos el ejemplo perfecto a seguir, que fue el Señor Jesucristo, hermanos. Sus pasos, su caminar,
Él era irreprochable. No tenía nada ni nadie nada que decir. A veces procuraban los religiosos matarle, pero no encontraban delito en él. Mire, hablando literalmente en el mundo ideológico, religioso, etcétera, nadie tuvo un error que recalcarle a Jesús. ¿Sabe cuál fue el delito, hermanos, más grave para los religiosos que Jesús dijo o hizo para ellos? Y fue esa la principal causa que le dijeron: queremos que lo crucifiquen, muera crucificado. ¿Sabe cuál fue el delito? Que le dijeron: es un blasfemo. Fue que él dijo ser hijo de Dios. Y ellos se enojaron tanto que decían: conocemos a tu padre, es un carpintero. Conocemos a tu madre, conocemos a tus hermanas, sabemos quiénes son tus hermanos, y tú dices que eres hijo de Dios. Eres un blasfemo. Y Jesucristo decía: yo soy hijo de Dios. Yo no he venido de mí mismo, sino que uno que me envió, y la voluntad de Él yo estoy haciendo. Y en los momentos más difíciles de su vida, hermanos, cuando estaba unas horas antes de su arresto, en agonía en el huerto, temblando su cuerpo y su carne, no crea que iba: entre más rápido vengan por mí los romanos, los religiosos, y me arresten y vaya al Calvario, más rápido va a acabar para mí, gloria a Dios. No, hermanos, Jesús estaba temblando, sudando gotas de sangre, la agonía, la angustia, la aflicción, el dolor. Pero sin embargo llegó un momento que Él dijo: no habrá otra forma, no habrá otro medio, otra alternativa por el cual el hombre se salve. Eso está escrito en la palabra. Y la Biblia dice que Él le dijo: Padre, pero si es posible que pase esta hora, que así sea. Porque llegó un momento, hermanos, que Jesús dijo: no quiero ir, Padre. Como humano lo dijo. Pero sin embargo el Padre dijo: ha sido dado la sentencia. Si no quieres, tú eres mi hijo, y que el hombre se pierda. Y dice la Biblia: por cuanto Él nos amó y aceptó la muerte con gozo, hermanos, y Él fue a la cruz, nosotros alcanzamos la redención. Entonces Él se sometió al Padre hasta su última palabra como humano, cuando Él dijo esas palabras: consumado es, y la última: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él culminó. Y hermanos, jamás Él decepcionó a su Padre. Y nosotros, como entre comillas hijos de Dios, cada rato, hermanos, le fallamos a Dios. Y mucha gente le da igual. ¿Y sabe cómo usted puede lastimar el corazón de Dios? O cómo uno puede, hermanos, deshonrar a Dios o rebelarse en contra de Dios. Es ignorando su palabra. Como Jesucristo le dijo, recuerde cuando empezamos en Juan 8:41: ustedes dicen que son de Dios, pero si fueran de Dios escucharan mi palabra, pero como no me oyen, por eso no creen en mí. Y Jesús le dijo: ustedes no son aprobados. Qué terrible, hermanos, que el único que sabe que tú eres hijo y una hija de Dios es Él. Y que alguien se presente un día, o que nos sorprenda la muerte, o que nos sorprenda el arrebatamiento, si en esta generación última nosotros, hermanos, no presidimos de la muerte y el Señor viene. Imagínense, hermanos, estar delante de Él y que el Señor le diga: tú no eres mi hijo. Recuerdes, hermanos, en las 10 vírgenes, las que vinieron y: Señor, ábrenos. Y le dijo el Señor: no las conozco. Por eso decía, hermanos, en Mateo 7:21 en adelante: no todo el que me diga Señor, Señor. Entonces, como hijos de Dios, hermanos, dice 2 Corintios: salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo los recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, salid del mundo. Es un llamado, estamos hablando sobre el supremo llamado. Apártense del mal camino, apártense del mal, apártate de la senda o el camino donde te estás dirigiendo. Dale una vuelta al pecado, ya deja de tocar lo inmundo, la lascivia, esa separación que hay entre tú y Dios. Entonces aquí dice: y yo, pero hay un pero antes. Si tú haces todo eso, te está diciendo el Señor, nos está diciendo: te voy a recibir a ti.
y yo voy a ser tu padre y tú vas a ser mi hijo, vas a ser mi hija. Y aclara y firma, dice el todo. Fíjese, el todopoderoso es el que todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce, el que no tiene límite en nada, tiempo, distancia, que es infinito, hermanos. Nada lo detiene. Entonces, hermanos, Dios tiene tanto amor, que nos ama tanto, hermanos, que dice Primera de Juan 3:1. Dice Primera de Juan 3:1: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Miren cuál amor, o cuán grande, cuán único, cuán incomparable amor el Padre nos ha dado. Pero no es para todos, hermanos. No es para todos. Es para aquellos que lo reciben. Es para aquellos que creen. Y sobre todo, aquellos que le obedecen. Termino con esto, hermanos. A través de lo que analizamos en este estudio, ¿podrás decir que eres un hijo de Dios? ¿Podrás decir con aquella seguridad, con aquella certeza, soy un hijo de Dios? ¿O podrás decirte, Señor, yo creí que yo estaba bien? Nada es simplificado, hermanos. Puede ser que te suene básico esta serie que se está tocando, pero en el Señor nada es simplificado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra lleva un gran peso, y es el peso a obedecer. No hay peso cuando la oyes y sales de aquí y ya mañana se te olvidó. No hay ningún peso. Pero si tú eres obediente y aplicativo, recuerde que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo se desarrolla la fe? Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de acuerdo a Hebreos 1, ¿verdad? 11:1. Pero ahora la otra pregunta es: ¿cómo se desarrolla la fe? La fe se desarrolla por el oír, y el oír la palabra de Dios, y el oír es obedecer la palabra, hermanos. Entonces, el desafío es, y la buena noticia es, que Dios nos está llamando, hermanos. Es un llamado único, supremo, que está por encima de todos. Dios quiere, hermanos, que seamos hijos de Dios. El próximo estudio es qué es ser un discípulo de Dios, y el siguiente será qué es ser un siervo de Dios. Amén, hermanos. Estamos tomando nota. Gloria a Dios. Hermanos, yo voy a decir, si puede darle pauta al trasfondo, hermanos, y vamos a dejar el tiempo para alguien. Si tiene una pregunta, hermanos, si le puede dar frecuencia, hermanos. Voy a dejar el tiempo, hermanos, si le da pauta al trasfondo, por favor. Gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, hermanos, y la pregunta es de estos que estamos hablando. Sí, hermano. Ok, hermanos, si alguien tiene alguna pregunta, creo que la hermana tiene una pregunta. Adelante, Amén, hermana. hermano. Mi pregunta es en el versículo que tocó, es en 2 Corintios 6:17. ¿Sí nos podría dar un ejemplo donde dice y no toquéis lo inmundo? ¿Sí nos puede dar un ejemplo lo que eso Sí. quiere decir? Hay algo que se llama el trasfondo. Por ejemplo, empieza diciendo la cita de la hermana, de acuerdo a la interrogante, dice 2 Corintios 6:17: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo. El trasfondo aquí, hermanos, es de que cuando habla salgan de ellos, ¿de quiénes? Es cierto que nosotros estamos en el mundo, no podemos ser ermitaños e irnos a un lugar remoto, apartados de la sociedad. Cuando la Biblia está hablando de que salgan de en medio de ellos, es de que los que se dicen ya ser hijos de Dios ya no se involucren y hagan las cosas que el mundo está haciendo. Y cuando dicen no toques lo inmundo, está hablando que aquel que invoca el nombre del Señor, aquel que lleva un peso de gloria, que dice o lleva el título como el siervo o la hija o el hijo de Dios, que no participes, ni siquiera lo toques. En otra palabra,
no solamente en un sentido figurado, literal, de que no lo toques, es no participes. Ejemplo básico, alguien que vaya a una fiesta mundana, tienes familia, puedes ir un ratito y vamos a suponer que empieza a darle vuelo a la carne, empieza la fiesta, el baile, un ejemplo. Ya conoces de Dios, dices que eres un hijo de Dios, que eres un cristiano, eres un redimido, no te involucres para nada. No estoy hablando de la comida, estoy hablando de que ya no te envuelvas, por ejemplo, en el baile, a hablar como ellos hablan, a dirigirse o a hacer todo. Cuando dice salgan de ellos, no toquen lo inmundo, no hagan las obras que el mundo está haciendo. Estamos en el mundo, pero ya no somos de este mundo. Y cuando la Biblia nos dice, y no toques lo inmundo, se está hablando que todo lo que el mundo hace, hermanos, las obras malas, las industrias que existen, no lo toques, no te sumerjas, porque una vez que la persona se encamina, ¿verdad?, por esa industria, por ese camino, muy difícil puede salir, hermanos. A eso se refiere la palabra. Amén. ¿Alguien más, hermano? Hermano José. Dijeron, aquí se encandila uno por la luz, pero sí, pásale el micrófono. Hermano, de lo que usted dijo respecto a la hermana, o sea, usted dijo que no está involucrando la comida, pero entonces, si la persona o el hijo o la hija de Dios dice, yo no estoy tomando ni estoy bailando, pero estoy ahí, o sea, ¿eso está correcto? Cuando yo hablaba de la comida, bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, la Biblia hablaba de las comidas que se sacrificaban a los ídolos. Bueno, ahí no te involucres. Cuando estamos hablando, hermanos, de que, por ejemplo, tienes un familiar, un hermano, mamá o alguien que es mundano, tampoco está bien, hermano, uno como hijo de Dios, bueno, tampoco que te aparte de esa magnitud. Ve, apóyalos un ratito, un momentito, ¿verdad? Pero sabes que vine a apoyarlo, les traje un regalo, pero cuando estamos hablando que ya no te envuelvas, que te pongas y empieces en lo que ellos están haciendo, ¿verdad? Empiezan a comer, empieza la bebedera, el baile, y uno está, es que todavía estoy aquí con mi familia, y empieza un desastre, hermanos, y empieza y todavía estoy ahí. Un hijo de Dios, hermanos, debe de salir de esas cosas. A eso me estaba refiriendo. Amén. Hermano, adelante. Hermano, mi pregunta también es como lo que dice la hermana, a veces que uno está ahí como comiendo y empiezan pues a grabar y todo eso, y lo suben al Face o al YouTube o lo que sea, y uno, pues la gente piensa que uno también está todavía involucrado en eso, y es como usted dice, uno nomás va, come uno y se viene uno. Ya cuando empiece pues la tomadera y el baile y todo eso, uno ya se viene, pero en transcurso de eso que uno está comiendo, están grabando. Sí. Y lo suben al YouTube, al Facebook, y pues la gente nos mira y va a decir, no, pues mire, el hermano está en el mundo, gozándose todavía. Entonces, como dice uno, ¿qué debe uno de hacer? De plano no ir o como dice usted, familia, cercano, sí, así, pues bueno, uno a veces va y pasan eso. Bueno, buena pregunta. Hay algo, hermanos, que se llama sensacionalismo. ¿Qué es ser sensacionalista? Es lo siguiente. Hoy en día, hermanos, a través de la invasión de las redes, por eso se llaman redes, porque atrapan, ¿eh? Y cuando hablan de sensacionalismo, hay muchísima gente que es sensacionalista. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hermanos, que por ejemplo antes la gente iba a orar por la comida, ahorita primero saca el teléfono, está grabando. Y cualquier evento va viajando, está viajando. O fulano de tal va para tal lugar, ya comí esto y hago esto y voy para acá, y todo lo están grabando. Ahora, como dice el hermano, hay cosas, hermanos, que no edifican. Y hay cosas, a nosotros nos ha pasado, hermanos, hemos ido, por ejemplo, fuimos a una convención de varones. Alguien le llama al pastor y estábamos varios varones. Y estamos en un restaurante, fuimos a comer. Y usted sabe que en un restaurante pues había canciones de Vicente Fernández y el pastor le hablaron y pastor. Entonces, hermanos, a lo que vamos, bueno, eso fue algo auditivo, ¿verdad? Fue por el oír, pero ahora lo sensacionalista es de que ahora la gente graba. Por ejemplo, tú puedes ir a apoyar, no sé, ¿verdad? Hermanos, lo mejor para evitar muchas cosas, sí, está bien no ir, se evita uno muchas cosas, pero también, hermanos, yo no quiero meterme en problemas y decirle no vaya, porque, hermanos, créelo, que usted también puede ir a un lugar. Jesucristo, hermanos, fue, y ahora no me malinterprete, porque una vez al pastor le pasó, pastor, yo estoy tomando con ellos porque me lo estoy ganando para Cristo, y el hermano estaba bien entrado. Ok, no es así, hermanos. Hermanos, a mí me han invitado, yo por respeto, y he ido, hermanos, le he llevado un regalito y un momentito y vámonos. ¿Por qué? Hay algo de por medio, se llama testimonio. Usted puede estar, hermanos, e ir un momentito, como decía el hermano. Ahora si te grabaron y está el baile, y lo peor es esto, hermano José.
Lo peor no es que usted lo grabe. Si usted está comiendo y no está participando, bueno, ya la gente va a criticar, haga o no haga. Lo peor es que usted lo grabara. Un ejemplo: usted está en un baile y está la banda y está el baile, ¿verdad? Y usted empieza a grabar todo eso. Ahora eso dice mucho. Un ejemplo, si fuera de usted, ¿por qué? Porque wow, el hermano hasta está grabando, se está deleitando y hasta lo está compartiendo. ¿Por qué? Ahora, ¿qué objetivo hay en compartir una grabación, un video, para que la demás gente lo mire y para que le den un like o un comentario? Entonces, hay que cuidar el testimonio, hermanos. Si somos hijos de Dios, hermanos, nosotros no vamos a hacer lo que el mundo hace. Vamos a marcar una grande diferencia. Si el mundo le gusta, hermanos, hacer sus fiestas, deleitarse en la carne, la tomadera y todo eso, eso no es ser un hijo de Dios. Bueno, si no puede, hermanos, no participe. Lo más bueno de todo eso, no te involucres para eso, para nada. Siempre hay que cuidar el testimonio. Allá atrás, no sé si el hermano René, alguien tenía una pregunta, una interrogante o alguien. Sí, hermano. Yo digo que yo digo un testimonio por mi mamá. Mi mamá, cuando yo no conocía de Dios, ella iba y comía conmigo, estaba un rato y se iba. Yo el punto que está diciendo el hermano de no ir, yo pienso que no. Yo pienso que tenemos familia y no se mira bien para mí, para mi punto de vista. No se mira bien que te inviten y que no vayas. Puedes ir un rato a comer y todo. Ahora el hermano toca el punto de la música. Si a eso vamos, entonces, si vas a un restaurante, ¿qué vas a escuchar allá? Pura música de esa. Entonces, ¿para qué estás haciendo en un restaurante? Exacto. No, entonces tampoco vayan a un restaurante. Exacto. Ese es mi punto mío. Pero yo digo que si tenemos familia y queremos ganarla, podemos ir un rato, comer y regresarse. Y la música, si la vas a escuchar, la vas a escuchar. Porque si vas a un restaurante, lo primero que vas a escuchar, no vas a escuchar música cristiana. Vas a escuchar pura música del otro y vas a comer. Y estás en un lugar que vas a decir, entonces no debes de estar en ese lugar. Exacto. Ese es mi punto de vista mío. Sí, Que si mi familia me invita, yo voy a ir a comer con ellos y, ¿saben qué? Yo me retiro. ¿Va a haber música de esas? Sí, va a haber. Pero tú vas a ir a comer hasta un rato y retirarse luego. Amén. Amén, hermano. Y mira, hay algo que el pastor hablaba sobre el ser hijo de Dios te da identidad. Una persona, hermanos, un hombre, una mujer que sabe que es hijo, que es hija de Dios, hermano, sabe quién es. Ahora, usted sabe si está fuerte en el Señor, pero si has tenido problemas, por ejemplo, saliste del alcoholismo y eso es tentación, ni te pares para allá, hermano. No vayas para nada. ¿Por qué? No vaya a ser como aquel que fue a buscar una tentación para poder vencerla. No haga eso. Mire, hermano, lo mejor es no ir, ¿verdad? Porque ciertamente, hermanos, a mucha gente, oh, no, yo sé quién soy, pero no, hermanos. Si tú estás luchando con eso, no te presentes, hermano. Pero también como hijo de Dios, hermanos, usted sabe quién es, hermano. Yo he ido a lugares, ¿verdad? Estoy hablando de familia muy cercana. He estado un momentito y nada me ha movido y ellos me respetan porque saben quién soy yo. Tengo familia en otros lugares, la he ido a visitar y estamos un rato y ya ellos no lo hacen delante de mí, no toman. Y al momento que yo me voy, ellos van a empezar, pero hay un respeto hacia mi persona, porque yo también tengo una identidad como hijo de Dios y ellos saben quién soy yo. Usted debe saber quién eres, hermano. Como dice el hermano René, por ejemplo, vas al trabajo, hermanos, hay música mundana, no te vas a salir del trabajo aparte a trabajar, o le decía al patrón, deme otro lugar allá remoto, o vas al remate, hermanos, no diga que no hay música, a donde vaya estás invadido. Por eso la Biblia habla, y Cristo lo dijo, ellos están en el mundo, pero ya no son del mundo. O sea, ya no hacen lo que el mundo está haciendo. Ahora vivimos para Dios y por Dios. Amén, hermanos. Muy bien, hermanos, terminamos este estudio, hermanos. Póngase de pie por el día de hoy. Gracias. Póngase de pie, hermanos. Le doy gracias a Dios por permitirme el compartir este estudio bíblico, hermanos, bajo ¿qué es ser un hijo de Dios? ¿Cuántos aprendieron, hermanos? Bueno, para la próxima va a haber un repaso uno por uno. Se van a ponerse rojos y a sudar, ¿verdad? Luego todo el mundo a ver la Biblia. No, hermanos, es muy importante. Yo les invito, ¿verdad? Que tomemos nota. Es muy bueno, hermanos. Yo, aunque usted no lo crea, hermanos, también tomo mis notas. También cuando sea quien sea, también estoy haciendo ahí, apuntando. Y uno, hermanos, va guardando todo eso. Te va a servir. Hermano, lo voy a decir, nadie, por favor, no me malinterpreten. Si lo está haciendo, sígalo haciendo, no se aparten de mí. Pero tantos mensajes que me ha llovido del pueblo, hermano Eduardo, y lo digo para bien, no me lo malinterprete.
¿Me puede decir dónde se encuentra esta escritura? Digo, santo Dios, acaba de hablar eso. Y a veces uno y otro. Estoy hablando de preguntas sencillas, hermano, básicas, versículos que digo. Pero ¿sabe por qué pasa eso, hermano? Porque a veces, yo sé que no tenemos una super memoria, pero si hacemos nuestros apuntes, hermano, vamos a tener a la mano. Y bueno, si tienes el celular, hermano, existe la tecnología, copy, paste, copiar, pegar, guardar. Y hoy en día, hermano, lo puedes cargar hasta en el celular. A veces el teléfono lo cargamos solamente para las redes sociales. Agarra tu teléfono para tus notas, hermano, para hacer, no sé, un documento y guardarlo y tenerlo a la mano. Yo tengo muchísimos estudios guardados en mis teléfonos también, hermano. Haga lo mismo, de una u otra manera. Mire, tenemos la tecnología, tómele foto, haga zoom, no sé, dele editar, dele guardar. Pero usted puede tener el material, mire, hermano, se mira bonito ahí en la pantalla, mirar eso. Pero busque, hermano, el tema así. Desarróllelo, búsquele la introducción, el desarrollo, la conclusión y todo, hermanos. No es nada fácil, así que hay que valorar, hermanos, a los siervos, a los pastores que se desvelan, hermanos, y hay series que se toman estudios, hermanos, que a veces son horas y horas, semanas y semanas, y pararse aquí en 1 hora o 2 horas, hablando de 2 jueves, se oye lejos, ¿no? Vamos a estar hablando las 2, 3 semanas, y el pueblo, 3 semanas, son 3 horas, y a veces si se inspira el de la ofrenda y nos pasa a las 7:15, tiene 45 minutos el predicador, 45 minutos para hablar lo que, no sé si cuántas horas y horas, hermano. Así que hay que valorar. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la palabra? Amén. Dele aplauso al Señor, hermanos, para honra y gloria del Señor, por los pastores, por cada hombre y cada mujer, hermanos, que comparte para honra y gloria de Dios. Anuncio.